Vamos, entona conmigo. No olvidaré la forma en que me diste mi libertad, el éxodo en mi vida. Me hallaste, me libraste de lo que había en contra mí, oh Jehová. Él es quien pelea por mí, la victoria está en ti, aleluya, aleluya. Has abierto el mar por mí y me guías hacia ti, aleluya, aleluya. Vamos familia, canta conmigo. Yeah. Tu nube, oh Dios, me guía cada día. Tu fuego hoy alumbra mi camino. Me hallaste y me hallaste, me libraste de lo que había en contra mí, oh Jehová. Oh. Y eres quien pelea por mí, la victoria está en ti, aleluya, aleluya. Y has abierto el mar por mí y me guías hacia ti, aleluya, aleluya. Eres quien pelea por mí, la victoria está en ti, aleluya, aleluya. Y has abierto el mar por mí y me guías hacia ti, aleluya, aleluya. Oh, oh, oh. Ese es nuestro Dios. Él abre el mar, Él abre el mar por mí, Él abre el mar por ti. Y ese es el Dios al cual cantamos y adoramos. Oh, oh. Llegaste, dilo conmigo. Llegaste a mi Egipto, tu mano me sacó y en libertad camino. En tus promesas, Dios, nunca voy a olvidarlo. Por siempre cantaré. Tú venciste a la muerte con la furia de tu amor y llegaste a mi Egipto. Tu mano me sacó y en libertad camino. Y en tus promesas, Dios, nunca voy a olvidarlo. Por siempre cantaré. Tú venciste a la muerte con la furia de tu amor. Y eres quien pelea por mí, la victoria está en ti, aleluya, aleluya. Y has abierto el mar por mí y me guías hacia ti, aleluya, aleluya. Y eres quien pelea por mí, la victoria está en ti, aleluya, aleluya. Has abierto el mar por mí y me guías hacia ti, aleluya, aleluya. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él es mi Padre
y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio escogido por Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, y es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La deidad se encarnó, tomó forma de hombre por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió por amor, la deidad se encarnó, tomó forma de hombre por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió por amor, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Que Dios les bendiga a todos ustedes en esta mañana. Los saludo en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a compartir la palabra de Dios en este día, una palabra muy importante, una palabra muy especial. Por eso quiero que puedan poner toda su atención en esta mañana. Ya estamos a 28 de febrero y es un tiempo propicio para oír la palabra del Señor y seguir perseverando en la doctrina y en la enseñanza de su palabra, porque solamente ella nos dará luz y nos dará victoria en nuestras vidas.
Que Dios nos fortalezca, que Dios haga nacer una fuerza nueva y poderosa en cada uno de nosotros. Este mensaje tiene como título Nuestra autoridad. Y quiero abordar este tema. Yo creo que en algunas semanas vamos a estar compartiendo este tema porque es algo tan importante saber que cada uno de nosotros tiene una autoridad asignada por el Señor. Tiene una autoridad espiritual. A eso me refiero cuando digo autoridad espiritual. Y esta palabra nace debido a lo que compartimos el domingo pasado, en ese texto que dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. De allí nace esto en mi corazón y lo tomo de parte del Señor para poder compartir con ustedes en algunas semanas este tema, porque creo que un hijo de Dios tiene que saber quién es, tiene que saber lo que tiene que saber lo que Dios nos ha asignado, nos ha entregado, nos ha regalado a cada uno de nosotros en el plano espiritual. Porque ese es nuestro tema. Nosotros no tenemos un tema mayormente en lo humano. Somos parte del mundo y somos parte de la sociedad y participamos en el mundo y en la sociedad. Pero derechamente nuestra incidencia mayor es en lo espiritual. Es en lo espiritual en lo que nosotros nos movemos. Y es en lo espiritual, porque lo espiritual es de Dios. Y es donde Dios actúa, donde Dios trabaja. Y por lo tanto la iglesia se mueve en ese plano. Más que en el plano humano y en el plano físico, donde también participamos conforme a nuestros principios. Pero mayormente es en lo espiritual. Y quiero decirte que un hijo de Dios tiene que saber cuál es su posición espiritual que Dios le ha asignado para que ese hijo de Dios sepa hacer el ministerio, sepa hacer el servicio que Dios le ha colocado en sus manos. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta mañana por tu palabra. Oramos por la enseñanza de tu palabra, para que la enseñanza de tu palabra cale profundo en cada corazón y se quede albergada en cada corazón, para que cada uno de nosotros tome el provecho de tu palabra y aprendamos, Señor, cómo movernos, cómo conducirnos en este mundo de maldad en el cual vivimos hoy. Padre, en el nombre de Jesús bendigo a toda la iglesia y te pido en el nombre de Jesús que tu luz descienda sobre nosotros una vez más, mientras contemplamos, mientras oímos, mientras escuchamos tu palabra. Te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, como les decía al principio, Dios nos ha otorgado una posición. Nosotros tenemos una posición que es un estado, que es un lugar donde Dios nos ha colocado, donde Dios nos ha trasladado una vez que hemos conocido a Cristo Jesús y que le hemos entregado el trono de nuestro corazón a Él. Y hemos considerado la palabra santa de Dios como nuestro hilo conductor, como nuestro patrón de comportamiento, nuestro patrón de fe, nuestro patrón de vida. Amén. Bien, Dios nos ha otorgado autoridad. A la raza humana, a la gente en común, a todos nosotros, Dios nos ha dado autoridad natural. Amén. Una autoridad natural. Y esto, fíjense ustedes, que curiosamente, desde el capítulo 1 del Génesis, que es el primer libro de las Santas Escrituras, desde el capítulo 1 en adelante, ya comienza Dios a entregarnos esa autoridad sobre toda la creación.
y es la autoridad natural que todo ser humano tiene y que los hombres y las mujeres en este tiempo utilizamos para vivir, para sobrevivir. Amén. Vamos a observar esta autoridad natural en Génesis 1, versículo número 25. Vamos a leer el 24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie. Y así fue. Estamos en la creación. 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en las bestias de toda tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios los creó, varón y hembra. Amén. Y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen y multipliquen y llenen la tierra y sojúzguenla y señoreen sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se mueven en la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla y todo árbol que está en la tierra y que tenga fruto y que dé semilla, les serán para comer. Y así fue. Amén. Aquí en estos versículos, desde el primer capítulo de la Santa Biblia, Dios nos enseña que tenemos una autoridad natural sobre la creación que Él mismo formó. Amén. Por eso que nosotros podemos plantar la tierra, por eso que podemos plantar árboles, hortalizas y toda planta que dé semillas y desde ahí producir nuestros alimentos. Amén. Por eso que el hombre puede criar animales y puede matar animales y esa carne sirve para nuestro alimento. Y no hay ningún delito en ello. No hay ningún delito en aquel acto, porque Dios lo otorgó. Dice: señoreen y sojuzgar. Amén. Señorear y sojuzgar quiere decir dominar y quiere decir administrar. Amén. Dios administra todo lo que el Señor ha creado. Por lo menos o por lo tanto, tenemos que ser buenos administradores de lo que el Señor nos ha otorgado en la creación, tanto con animales como vegetales. Tenemos que administrar bien, no abusar de la tierra, no abusar de los animales, pero sí bien administrarlos para que sirvan de sustento para todos nosotros. Amén. Eso es lo que yo podría decir a grandes rasgos de lo que es la autoridad natural. Digo a grandes rasgos porque no es el tema central de esta enseñanza, sino que el tema central de esta enseñanza es la autoridad espiritual. Amén, porque ese es el campo de trabajo de la iglesia. Ese es el campo de trabajo de cada creyente. Amén. La autoridad espiritual fue otorgada por Cristo. Él, al morir por nosotros y resucitar al tercer día y posteriormente ascender al cielo, Él otorgó autoridad espiritual para todos sus seguidores. ¿Y esto por qué? Porque Dios, que creó todas las cosas, Él sabe que grandes batallas y luchas vamos a tener que enfrentar en lo humano y en lo espiritual. Y en lo espiritual es precisamente con una fuerza opositora de maldad que gobierna el mundo hoy y que quiere atentar contra la iglesia y que quiere atentar contra los cristianos y que quiere atentar contra las familias de la iglesia. Pero cada cristiano, cada hijo de Dios,
tiene que saber que el Señor nos ha otorgado armas y nos ha otorgado autoridad espiritual contra toda potestad y contra toda hueste del maligno, para que nosotros podamos ser victoriosos en esta vida humana que el Señor nos ha dado y podamos nosotros conquistar las tierras y los terrenos que el Señor nos ha puesto en nuestra potestad, para que podamos nosotros ser vencedores en ellos. En el nombre del Señor nosotros tenemos autoridad espiritual. Y autoridad espiritual es una autoridad que trabaja en el ámbito espiritual. Amén. Y es el derecho legal que Dios nos ha otorgado para ejercer poder en su nombre. Es el derecho legal. Esta es la definición de autoridad espiritual. Es el derecho legal que Dios nos ha otorgado para ejercer poder en su nombre. Hay un derecho legal otorgado a la iglesia para que tú y yo en su nombre podamos ejercer autoridad espiritual, principalmente sobre la acción del enemigo. Amén. Hoy día vivimos en un mundo muy complejo, donde pasan cosas increíbles y no son cosas buenas. La mayoría de ellas son cosas siniestras, son cosas trágicas, son cosas negativas. Y en ese ámbito y en esa esfera se mueve el espíritu del enemigo, el espíritu del diablo. Y la Biblia nos enseña claramente acerca de ese espíritu. Y tú y yo, la iglesia del Señor, tenemos que conocer ese espíritu, tenemos que conocer cómo opera, cómo trabaja, cómo engaña, cómo lleva a la destrucción la tierra y la gente de la tierra, y cómo nosotros también tenemos nuestras armas y nuestras competencias para hacer frente a ese mover espiritual. Amén. Probablemente alguno de ustedes que me escuchan esta mañana está enfrentando grandes luchas a nivel personal, a nivel familiar y a nivel de todo nuestro entorno, todo lo que nos rodea. Probablemente muchos de ustedes lo están viviendo. Probablemente están pasando dolores familiares. Probablemente hay gente amada por ustedes que están enredados en cosas realmente lamentables. Están enredados en cosas del mundo, en cosas que el enemigo le ha colocado una trampa a ellos y ellos han caído. O probablemente a alguno de nosotros, incluso, de los hijos y las hijas del Señor, podemos estar enredados en cosas diabólicas, en cosas que el enemigo ha planeado para nosotros y nosotros ingenuamente hemos caído. Pero déjame decirte que a través de la enseñanza de la palabra de Dios, cada hijo y cada hija del Señor puede tener conocimiento de lo que Dios nos ha otorgado para ser libres y para ser victoriosos en el nombre de Jesús. Podemos ser libres y victoriosos en el nombre de Jesús. Y podemos hacer libres y victoriosos a otras personas en el nombre de Jesús, solamente a través de nuestra acción espiritual. Solamente a través de nuestro trabajo espiritual, de nuestra acción espiritual, nosotros podemos hacer libre de situaciones, de trampas, de cosas realmente siniestras, malévolas, que nosotros o alguno de nosotros haya estado caído o enredado en estos tiempos. O algún ser amado de tu casa, de tus hijos, de tus sobrinos, de tus nietos. No sé.
Pero puede ser que estén enfrentando cosas así. Yo quiero decirte que tienes que tomar conocimiento de la palabra de Dios y tienes que tomar conocimiento de la posición espiritual en la cual el Señor te ha colocado una vez que tú le entregaste tu corazón a Cristo. Un hijo de Dios no tiene por qué conformarse con los desastres que ocurren a nuestro alrededor. Un hijo de Dios tiene que tomar su posición espiritual y su autoridad en Cristo Jesús para poder luchar, batallar y vencer las fuerzas del maligno. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y son esas fortalezas del enemigo, las fortalezas de las tinieblas que se levantan en nuestros corazones o en nuestra gente amada, en nuestra familia, en nuestro entorno, aún en nuestro país, aún en el mundo que habitamos. La iglesia se levanta en el nombre de Jesús, porque Jesús venció las tinieblas. Y si Jesús las venció y Él nos otorgó esa herencia espiritual a nosotros, nosotros también podemos ser vencedores. En el nombre de Jesús. Vamos a leer el poderoso capítulo 1 del libro de los Efesios. Quiero decirles que la carta a los Efesios es una carta tan poderosa, sobre todo en los primeros 3 capítulos. Es un regalo de Dios esta carta. Dios inspiró a Pablo, ese hombre, para que instruyera a esa iglesia en el primer siglo. Y a través de esa instrucción a esa iglesia en el primer siglo, Él nos instruye a nosotros en este tiempo para que nosotros también vivamos esa realidad espiritual. Amén. Yo los invito a que lean todo el primer capítulo de Efesios. Ojalá hoy mismo, hoy por la tarde. Lean el primer capítulo de Efesios, pero léanlo con entendimiento. Desde el punto de partida de que es un capítulo que Dios reveló al apóstol Pablo para enseñar a la iglesia. Y cuando digo iglesia, digo cada uno de nosotros. Tú tienes que hacerte protagonista de todo lo que en el capítulo 1 Pablo enseña, la posición espiritual de cada hijo de Dios. Léelo desde esa perspectiva, sabiendo que son tus bendiciones, son mis bendiciones espirituales. Es tu posición, es mi posición espiritual, la que ahí está descrita. Y que yo tengo que creerla por fe y vivirla por fe en mi vida. Y de esa manera se va a hacer real todo lo que allí dice. Y yo lo voy a poder practicar y voy a poder ver las victorias del Señor. Amén. A través de mi intercesión, a través de mi oración y a través de mi predicación. En el nombre del Señor. Amén. Los bendigo en el nombre de Jesús y los invito a leer ese primer capítulo. Como ayuda, yo les puedo decir que este primer capítulo se divide en 2 partes. Desde el versículo 1 al versículo 15, el apóstol Pablo nos enseña nuestra nueva posición espiritual. Nuestra nueva posición espiritual. Dice que antes estábamos muertos en los delitos y en los pecados, pero Él nos ha dado vida en Cristo Jesús, una vida nueva. Amén. Y asimismo nos hizo sentar con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, Dios te saca de los parámetros naturales de esta tierra, donde el enemigo quiere tenerte, porque allí eres realmente muy vulnerable para Él, muy indefenso para Él, pero Cristo nos saca de esa realidad espiritual terrenal derrotada y nos eleva con Él a su posición espiritual de victoria, sentado a la diestra de Dios,
Dice que allí el Señor nos tiene, espiritualmente hablando, sobre el nivel de todo lo que pasa en el mundo. Dice, y nos hizo sentar con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús. En nuestra mente natural tenemos que dimensionar lo que Dios nos está enseñando. Y tenemos que convencernos a nosotros mismos que vivimos sobre la atmósfera natural y la atmósfera de tinieblas que cubre la tierra y la sociedad. Dios nos hace vivir sobre eso para que nosotros podamos ser victoriosos y vencedores. Porque si estamos inmersos en esa atmósfera demoníaca en la cual la sociedad se desenvuelve generalmente, realmente no tendríamos ningún poder de ningún tipo. Pero Pablo nos enseña en los primeros 15 versículos del capítulo 1 de Efesios, donde Dios nos ha colocado ahora que Cristo reina en nuestro corazón. Amén. Eso es básicamente lo que en los primeros 15 versículos Dios nos enseña. Y en los segundos 8 versículos, porque tiene 23. En los segundos 8 versículos, Pablo nos enseña lo que Dios le ha dado a la iglesia. O sea, a cada uno de nosotros en forma individual y también como congregación. Amén. Lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros en forma individual, porque cada uno de nosotros es iglesia, y también como congregación cuando nos unimos, cuando nos reunimos en congregación. Amén. Y para esto vamos a leer un poco la palabra a continuación y lo vamos a hacer desde el versículo 15 en adelante y vamos a ir explicando la palabra del Señor. Por esta causa, dice Pablo, yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Para entender nuestra autoridad espiritual, nosotros tenemos que tener sabiduría espiritual y revelación espiritual. Amén. Y eso pido al Señor para cada uno de nosotros en esta mañana. Sabiduría y revelación espiritual. ¿Para qué? Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, versículo 8, para que sepan cuál es la esperanza a cual Él nos ha llamado. Nuestros entendimientos es como que tuvieran ojos. Si esos ojos están cerrados, no hay visión. No podemos ver lo espiritual que Dios nos ha otorgado. Pero si esos ojos espirituales están abiertos en cada uno de ustedes, van a entender que no tienen por qué conformarse a las derrotas que el enemigo les está mostrando a ustedes o las trampas que él está tendiendo para ustedes, para mí o para alguno de nosotros o de nuestros seres amados. Si los ojos de nuestro entendimiento espiritual están abiertos, nos daremos cuenta cuáles son las artimañas del enemigo, cómo está operando y cómo yo puedo hacer uso de mis armas que son poderosas en Dios para destruir esas fortalezas. Es por eso que tus ojos y mis ojos espirituales tienen que estar abiertos con sabiduría y con entendimiento, porque hay una esperanza a la cual Él nos ha llamado. ¿Cuál es esa esperanza? La esperanza de victoria, la esperanza de que todo se supere, la esperanza de que esos grandes problemas en los cuales estás metido o alguno de los tuyos está metido en este tiempo, eso caiga en el nombre de Jesús y seamos libres para la gloria de su nombre.
Esa es la esperanza a la cual el Señor nos ha llamado. 19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder? Dios tiene que enseñarnos su poder. Y ese poder que Dios lo ha puesto también en la autoridad de la iglesia. La iglesia administra ese poder que Dios nos ha entregado. ¿Lo podemos ejercer o no lo podemos ejercer? ¿Lo podemos tener vivo o lo podemos tener durmiendo? ¿Podemos usarlo o no podemos usarlo? La iglesia lo administra, pero el Señor lo ha dado. Y benditos son los hijos de Dios y bienaventurados las hijas de Dios que están despiertas, que tienen sabiduría y revelación espiritual en este tiempo para entender el campo de batalla en el cual estamos viviendo y podamos ejercer y hacer uso de las armas de nuestra milicia, que no son carnales, pero son poderosas en Dios para destruir fortalezas del enemigo. En el nombre del Señor. Amén. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Dice aquí la palabra. Esta es una herencia para los que creen. Es una realidad, es un regalo, es un don para los que creen. Para el incrédulo no lo es. Para el que no tiene fe no lo es. Para el que está inmerso en las cosas del mundo no lo es, definitivamente. Esto es para los que creen. Para los que le han entregado el corazón al Señor. Para los que están teniendo fe en este tiempo. Y para los que no se conforman con todas las cosas malas, negativas que el enemigo hace ver en nuestro entorno y que realmente existen y son reales. Pero tú y yo tenemos armas para defendernos de esas cosas, para hacerlas retroceder y para vencerlas en el nombre de Jesús. Porque Él es el vencedor, pero esa victoria la heredó a nosotros. Amén. ¿Y cuál es la eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza. Según la acción. Operación es acción. Según la acción del poder de su fuerza. No es tu poder, no es tu fuerza, es la fuerza del Señor. Es la fuerza del Espíritu de Dios que está en cada uno de nosotros. Y que nosotros lo podemos ejercer en el nombre de Jesús. 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, que es el poder del Espíritu Santo, es el poder que el Señor le ha otorgado a la iglesia para poder vencer las tinieblas, para poder ser vencedor en las luchas espirituales que cada uno de nosotros tiene. Amén. Nosotros batallamos en dos campos de batalla. En el primero es el campo de batalla de lo íntimo, de lo personal, aquí en nuestros corazones, aquí en nuestras mentes. También tenemos un campo de batalla donde tenemos que vencer por la fe. Y también hay un campo de batalla externo, que es en el mundo, en la sociedad, en la familia, en el lugar de trabajo, en el lugar donde Dios nos ha permitido que nos desarrollemos. Amén. En esas dos esferas el Hijo de Dios se mueve. Es cansador, fatiga, pero cuando tus ojos están puestos en el Señor y tu confianza está puesta en Él, realmente no es un yugo difícil de llevar. Es un yugo liviano. Pero cuando descansamos en Él y creemos que Él es el que hace la obra y no nosotros. Nosotros solamente ejercemos fe, orando, intercediendo, siendo persistentes, siendo perseverantes en nuestra búsqueda del Señor. Amén. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia.
se lo entregó a la iglesia como cabeza. Y esto es importante, es como cabeza. O sea, que administre, que la ejerza, que lo piense, que lo medite y que lo haga. Eso es el poder del Señor, que Él se lo entregó a la iglesia. Amén. Tenemos que ejercer la autoridad, pero primero entenderla, aceptarla, hacerla parte de mi ser, parte de mi vida con Dios y poder ejercer esa autoridad espiritual. De esa manera vamos a ser vencedores en esta vida, que como les decía al principio, es un mundo que realmente en muchas ocasiones nos damos cuenta que está gobernado por las tinieblas, más que por la luz. Amén. Un día Cristo gobernará para siempre sobre toda la creación. Pero ese día todavía no llega. Hoy día vivimos en esta era, en esta época. Y es una época en la era de la fe, de la gracia. Amén. En la época de la fe y de la gracia. Amén. Y la fe y la gracia batallan contra las tinieblas. Amén. ¿Cuánto nos gustaría que Cristo estuviese gobernando todo de una vez por todas y cesara toda la maldad y ya no existiera la muerte? Pero ese tiempo va a llegar. La Biblia nos enseña eso. Va a llegar, pero aún no llega. Y mientras eso sucede, nosotros podemos tener de todas maneras una vida victoriosa y ver las maravillas y los milagros de Dios, cómo acontecen en nosotros mismos y también en todo nuestro entorno. Amén. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Se la concedió esa victoria, la victoria de Cristo, la victoria de Cristo contra el pecado, la victoria de Cristo contra la muerte. Esa victoria se la traspasó a la iglesia, para que la iglesia también la pueda ejercer en el nombre de Jesús. Amén. La cual es su cuerpo, la plenitud de todo lo que lo llena en todos. Amén. ¿Por qué Dios nos otorgó esa autoridad? ¿Por qué Dios nos otorgó ese poder en su nombre? Porque la iglesia es su cuerpo. Él es la cabeza, pero la iglesia es su cuerpo. Y Él ama a la iglesia. Y Él ama a sus hijos. Y Él no quiere que sus hijos sean derrotados o vivamos como derrotados en este mundo. Él quiere que sus hijos vivan con fe, con esperanza y con victoria en este mundo en el cual vivimos. Hermanos míos, en el nombre del Señor, levántate en plena certidumbre de fe en este tiempo, sin titubear, creyéndole a la palabra. Donde el enemigo se esté levantando con fortalezas, nosotros derribamos esas fortalezas en el nombre de Jesús. Y esto lo vamos a hacer con mucha oración y perseverancia y fe, creyéndole a la palabra. Mucha oración y perseverancia y fe, creyéndole a la palabra. No le creas a tus razonamientos terrenales que muchas veces te dicen nada va a pasar, todo va mal, nada mejora. Pensamientos naturales terrenales. Allí no opera el Señor. El Señor opera donde hay un convencimiento sin titubear de fe de que Él está obrando en favor nuestro. Y si perseveramos en ellos, santificándonos para Dios, vamos a ver los resultados favorables de las luchas y las batallas que tú estás llevando adelante. Amén. El enemigo levanta fortalezas y gana batallas solo porque no hay ningún soldado de Cristo para combatir
Por eso que el enemigo gana batallas. Porque todavía no se levanta ningún soldado de Cristo para combatir en su nombre. Amén. Quiera el Señor que este mensaje te anime para que tomes tu posición como soldado de Cristo y no soportes y no te conformes a todo lo que el enemigo está haciendo a tu alrededor y nosotros sin hacer nada. Amén. Te bendigo en el nombre de Jesús. Vamos a llegar hasta aquí esta mañana. Vamos a continuar la próxima semana, el próximo domingo. Vamos a continuar hablando este importante tema, porque yo quiero que cada uno de nosotros, tanto tú como yo, podamos ser victoriosos contra toda hueste de maligno y con toda fortaleza que Él levanta, nosotros podamos destruirlas en el nombre del Señor. Te bendigo en el nombre de Jesús y te entrego este mensaje, esta exhortación en esta mañana, para que no te conformes a las mentiras del diablo, sino que le créele a Dios, a Cristo y su poder operando en nuestras vidas por la fe. Amén. Muchas gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno y fiel. Bendecimos, Señor, a la iglesia, a cada uno de mis hermanos, que se levante y tome su posición espiritual a la cual tú les has llamado y la cual tú nos has regalado y ha sido una herencia para la iglesia. Los bendigo en el nombre de Jesús y que se levanten, Señor, a librar la batalla sin flaquear, sin darse por vencidos, con perseverancia y plena certidumbre de fe en este tiempo. Muchas gracias, Padre. Para ti sea la gloria y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga y pongamos en práctica la palabra y veamos la mano del Señor poderosa, cómo se mueve en favor de nosotros. Amén. ¿Qué te parece si mostramos nuestro rostro y adoramos juntos? Amén. Me envuelve tu presencia y solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Y lo siento por andar por sentimientos, lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Y me envuelve tu presencia, y solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. Te buscamos a ti y no busco bendiciones. Oh Cristo,
Cristo no me debes nada a mí, más de lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Oh, lo siento, canta conmigo. Lo siento por andar por sentimientos. Lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Y lo siento por buscar lo mío primero. Lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Oh, te quiero a ti. Nada más. Oh, nada más. Nada bastará, te quiero a ti. Y nada más, dilo conmigo. Y nada más, nada bastará, te quiero a ti. Nada más, y nada más. Nada bastará, te quiero a ti. Y nada más, oh, y nada más. Nada bastará, y te quiero a ti. Dilo conmigo. Y nada más, y nada más, oh. Nada bastará, te quiero a ti. Y nada más, y nada más, y nada bastará, te quiero a ti. Y nada más, y nada más, nada bastará, te quiero a ti. Oh, nada más, nada buscamos que no sea tu rostro, Jesús. Oh, nada bastará, te quiero a ti. Y nada más, dilo conmigo. Y nada más, nada más. Y nada bastará, yo te quiero a ti. Nada más, oh, nada más. Nada bastará. Nada bastará.